cuenta que tienen Recording is on. esa discrepancia como tal, ¿cierto? Miren lo que pasa con los husky. Son una raza bastante común, pero miren que tienen alteraciones en los eritrocitos y recuerden que los eritrocitos se necesitan para, obviamente, el transporte del oxígeno. Si yo tengo ese paciente que tiene, además de eso, tiene anemia, y ya yo sé que tienen una predisposición a alteraciones de los eritrocitos, y lo ideal es por lo menos, obviamente tratar de estabilizarlo y en su defecto lo que necesitaría sería una anestesia inhalatoria, porque yo tengo que ponerle un 100% de oxígeno a esos pocos glóbulos rojos, esos eritrocitos que están ahí. En ningún caso debería anestesiarse un paciente de esto con anestesia fija, o por lo menos no se debería correr ese riesgo. Entonces, fíjense que si yo conozco ciertos, digamos, ciertos ítems de lo que es la característica del paciente, yo puedo ir deduciendo. Eso es lo que estoy haciendo con ustedes. El Botzer, hace muchos años se encontró una sensibilidad a los fenotiazínicos. Actualmente creo que ya está debatible este dato. En esa época que se manifestó esta interacción, se hablaba de que fue como una línea de razas Botzer que tenían esa predisposición. Lo mismo como actualmente se habla de los coli con respecto a la ivermectina. Digamos que se entendió que era una línea genética que tenía esa predisposición. Actualmente los Botzer no, pues uno no les coloca la cepromacina, que es un derivado del fenotiazínico, pero ya no es porque, digamos, haya predisposición, no, sino que ya como que eso se quedó, ya eso se fijó en la memoria de todos los anestesiólogos, entonces no lo usan, pero hasta donde yo entiendo ya se puede usar sin problema. Y otra característica que tienen, vean la incidencia de miocardiopatías dilatadas en estos pacientes, entonces con más razón hay que hacer el examen físico, juicioso, con su fonendoscopio, ¿cierto? Haciendo la percusión de la maciez cardíaca o en su defecto mandando exámenes acorde a las necesidades del propietario y del paciente, una ecocardiografía, una radiografía, ¿cierto? Miren este caso de los afganos, aumento de la sensibilidad de los tiobarbitúricos, fueron anestésicos que se usaron bueno, actualmente existen, el fenobarbital se usa para el tratamiento de las epilepsias, pero nosotros como anestesiólogos, bueno, yo no soy anestesiólogo, pero nosotros como clínicos de acá de la cirugía, no los usamos, pero hace muchos años los tiobarbitúricos eran quienes mandaban la parada. Entonces, fíjense que los afganos tienen un aumento de la sensibilidad de ese medicamento que deprime el sistema nervioso central. Por ende, yo no debería o debería evitarlo. Yo decía al principio, afortunadamente ya no lo tenemos, pues ya no está disponible realmente. Miren lo que pasa con ese cachorro, hermoso cachorro. Ustedes están viendo la misma diapositiva que yo, sí, la del Cavalier King Charles Spaniel. Sí, señor. Ok. Miren este hermoso ejemplar del Cavalier King Charles Spaniel, perro hermoso, pelo corto, una hermosura. Pero este perro tiene una característica y es a tener todas las alteraciones cardíacas que usted quiera. Es el paciente que mayor incidencia de alteraciones cardíacas tiene. Entonces, obviamente, este paciente hay que revisarlo muy bien antes de cualquier tipo de procedimiento y también teniendo en cuenta el procedimiento quirúrgico. El último paciente que yo operé, Cavalier King Charles Spaniel, tenía una hernia diafragmática congénita y tenía una enfermedad valvular. Eso fue hace como año y medio. Hay que tener presente eso. Mire lo que pasa con los pinchers. Muchos de estos pinchers, pincher Doberman, normalmente tienen la característica de tener algún tipo de alteración de ausencia del factor de von Willebrand, es decir, una elevada incidencia a una deficiencia del factor de von Willebrand que se necesita para la coagulación. Esto solo lo puedo hacer si yo conozco todos estos aspectos como tal. ¿Alguno de ustedes conoce alguna discrepancia o una interacción negativa teniendo en cuenta la raza?
No, bueno. En cuanto a la edad, miren que también tenemos discrepancias. ¿Qué pasa con los pacientes de, pues los neonatos? Obviamente sabemos que los neonatos nos lo han enseñado durante toda la carrera. Nuevamente los sistemas de depuración orgánico, riñón, hígado, nuevamente se habla de que están maduros a partir de los 3 meses de edad. Por ende, un paciente que esté en esos rangos de edad o menores, es muy difícil hacer anestesia. Se necesitan medicamentos que no modifiquen o que no incidan tanto en esos órganos de depuración. Muchas veces lo que uno hace es darle espera al paciente para poderlo operar. En el caso de las enfermedades oculares, de los párpados, otro ejemplo, sí, sobre todo lo de los ojos, lo de los párpados, uno lo que hace es que espera el tiempo que ya el paciente uno dice aguante la anestesia para poder intervenirlo, o otra enfermedad que sea de carácter congénito, que se pueda estabilizar. Tengo una en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Bueno, más tarde me acordaré. Entonces, fíjense que no es lo mismo un paciente geronte a un paciente neonato. Recuerden que los neonatos también tienen otra característica, y es que las bajas de glucosa son mucho mayores. Por ende, estos pacientes debieran tener suplementación de glucosa durante el procedimiento quirúrgico, y los ayunos son diferentes. No son ayunos prolongados como tal, ¿cierto? Sí, tienen grados diferentes presentan diferencias en la distribución hidrofóbica de medicamentos hidrosolubles o liposolubles, ¿cierto? Les explicaba también, ya les explicaba lo de la hidratación, y ojo que la hipotensión o la hipotermia también, porque el sistema regulador de ellos no está del todo desarrollado, y al principio les explicaba que la mayoría de estos medicamentos induce hipotensión e hipotermia. Entonces, si el paciente no tiene ese mecanismo de regulación, el ambiente quirúrgico es frío porque es controlado, muchos de estos pacientes pueden terminar en falla multiorgánica. ¿Por qué? Porque el paciente no tuvo un ayuno muy prolongado, un grado de deshidratación muy largo, y la hipotensión termina obviamente llevándoselo como tal. ¿Qué pasa con entonces los gerontes? Se dice que los gerontes, digamos, están alrededor de mayores de 9 años. Yo le digo mayores de 9 años en razas gigantes, y mayores de 12 en razas medianas, ¿cierto? Ya se consideran gerontes. Este caso es contrario, es decir, en estos pacientes lo que sucede es que el sistema de depuración está desgastado. Entonces ya vemos problemas hepáticos, tipos tumorales, infiltrativos, ¿cierto? Y tenemos esos mismos efectos funcionales también, que no voy a decir que no, que alteran la función tanto renal como hepática, y que no permiten un buen sistema de depuración para la excreción del medicamento o el desdoblamiento en el caso que se requiera. Entonces, son aspectos a tener en cuenta. Es decir, que la medicación y el tratamiento también cambian. Necesito medicamentos, al igual que los neonatos, que no sean insidiosos, que no me modifiquen tanto o no me incidan tanto en esos órganos que ya yo detecté que tienen algunas características anómalas. Entonces, fíjense que tenemos los contrastes como tal. El carácter, ¿qué creen que pasa con el carácter? Yo creo que ya varias veces se lo he explicado. ¿Hay alguien que de pronto quiera aportar? Nada. Bueno, digamos que los pacientes que tienen un carácter tranquilo, obviamente ser manejable, digamos, hacen mejores sedaciones que aquellos ejemplares que son nerviosos, ¿cierto? Además de eso, bueno, estos pacientes agresivos normalmente requieren mucho más dosis anestésica, y la explicación es muy sencilla, porque muchos de los preanestésicos y los anestésicos compiten con receptores adrenérgicos.
alfa-adrenérgicos, por lo menos los agonistas alfa-adrenérgicos. Es un tipo de medicamento como la silacina, que muy probablemente un paciente con esta característica no le va a pegar bien, es decir, no va a inducir, no va a tranquilizar y sedar bien el paciente. Entonces ya yo sé que me toca usar otro tipo de medicamento o, como les decía al principio, me toca hacerle un trabajo previo al paciente en casa con el propietario, dándole una medicación para que él llegue con una actitud mucho más suave a la clínica, relajado y esa actitud cuando llega a la clínica me permite tener una muy buena, digamos que los protocolos preanestésicos y de inducción y mantenimiento que yo use pues sean muy tranquilos y por ende se va a ver reflejado en el despertar, ¿cierto? Entonces nosotros preferimos pacientes que tengan estas características a pacientes que sean nerviosos. Ahora, no solo es el protocolo como tal, es decir, la aplicación de los medicamentos o el que se despierte suave, sino que un paciente de estos agresivos, díganme ustedes cómo le hacen la valoración preanestésica. Es complicado, ¿cierto? Entonces, por eso les decía, siempre preferimos los que dan de carácter tranquilo como tal. Obviamente se requieren restricciones físicas para este tipo de pacientes que también, repito, modifican, pueden modificar todo lo que es la función fisiológica y por ende el desarrollo de la buena práctica como tal desde el punto de vista profesional. Todo eso tiene que quedar consignado en la historia clínica. El paciente, si el propietario, como le explicaba de los animales salvajes, de las especies salvajes, el propietario, si quiere que le hagamos algo, pues tiene que autorizar que se le haga una anestesia corta o una inducción corta con un medicamento ultracorto para poderlo revisar con la garantía que no sabemos que tiene el paciente. Eso sucede. Y ustedes saben que incluso cuando nosotros tomamos muestras de sangre en pacientes agresivos sujetados con restricciones mecánicas, se modifica el hemoleucograma. Ustedes lo saben, ¿cierto? Puede presentar un hemoleucograma de estrés, aunque uno lo puede identificar. ¿Qué pasa con la actitud general? ¿Qué creen que pasa? En este caso, obviamente, los pacientes que tengan estados generales comatosos, obviamente se generan un riesgo, ¿cierto? Implica una mayor depresión. Si de por sí los medicamentos que nosotros usamos son depresores del sistema central, del sistema nervioso central, imagínense cuando nosotros aplicamos esos medicamentos sobre un paciente que ya tiene una depresión del sistema nervioso central. Se dice que los medicamentos no actúan en la potencia que normalmente lo hacen, ¿cierto? Tanto las dosis como el producto como tal. Entonces, esto se convierte en un problema. Por eso, digamos que todo es un equilibrio como tal. Entonces, estos pacientes comatosos, ustedes van a tener pacientes comatosos, les voy a decir un ejemplo muy clarito, la dilatación volvulogástrica, son pacientes que llegan ya prácticamente inconscientes a las clínicas veterinarias, que muchos de los procedimientos que se hacen incluso sin anestesia. Se les pone un analgésico y se intuban o se descomprimen. ¿Por qué? Porque es tanto el grado de inconsciencia que tienen que es como si estuvieran anestesiados como tal. No es que esté promoviendo que lo hagan sin anestesia. Miren que les hablé de un analgésico. Pero tienen que tener presente que hay diferencias entre los pacientes que tienen una actitud deprimida a un paciente que está activo, ¿cierto? Totalmente diferente. Pero miren lo que pasa con estos pacientes. Los pacientes con una condición corporal. La condición corporal realmente es este ítem. Un paciente con una condición corporal 5 de 5, que son estos que están del lado izquierdo, respecto a uno que esté del lado derecho, que más o menos viene siendo de 2 o de 1, como está este perro, tiene serias diferencias desde el punto de vista anestésico. Díganme dónde, alguien que solo me diga qué piensa sobre la diferencia que hay entre uno y otro. ¿Qué marca la diferencia? Pues no me voy a decir la grasa, porque la grasa obviamente es lo que marca diferencia, digamos, en lo que estamos hablando, pero dígame un factor que sea determinante para yo decidir si uso o no uso un anestésico.
Nada, muchachos, están ahí. Bueno, listo. Lo que determina posiblemente es la liposolubilidad de los medicamentos. Es decir, si yo coloco medicamentos, drogas que sean liposolubles, en un paciente con estas características, él no va a tener problema en distribuirse y actuar. Pero, obviamente, la actuación es mucho más reducida. El efecto se consigue, pero el periodo de acción es mucho más corta. ¿Por qué? Porque no tiene tantos receptores para unirse, esos medicamentos liposolubles para unirse a los tejidos. Pero miren lo que pasa en un paciente con esta característica. Lo contrario, ¿cierto? Esto tiene muchos receptores liposolubles, es decir, que yo, si coloco un medicamento liposoluble tipo tiopental, que ya repito, no se usan, si yo lo coloco para que la porción que actúa, que es la libre, pueda actuar, se necesita que cope todos esos receptores liposolubles. Entonces me toca aumentar la dosis, ¿cierto? Pero ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando el paciente ya cope todos sus receptores, empiecen las moléculas a actuar? Las que están pegadas en esos receptores liposolubles empiezan a salir y el paciente empieza a tener un tiempo mucho más prolongado de anestesia. Eso era lo que nos pasaba a nosotros. Ven que al principio les dije, nosotros usábamos este medicamento, y los animales demoraban hasta 24 horas dormidos. Eso era lo que nos pasaba. Lo que no les dije en ese momento era que nos pasaba con los animales obesos. Entonces, por eso demoraban 24 horas los pacientes dormidos, porque de forma paulatina se iban desprendiendo las moléculas de los receptores liposolubles, ¿cierto? Y terminaban actuando, porque lo que actúa es la posición libre. Entonces, miren esos aspectos importantes. Ahora, otra respuesta que podrían haber dado son las proteínas plasmáticas. El estado nutricional de un paciente, la condición corporal de un paciente también refleja el estado nutricional proteico. Un paciente que tenga muy buenas proteínas plasmáticas, un paciente que puede distribuir de forma correcta el medicamento en el torrente circulatorio, a diferencia de un paciente en mal estado de carne, como los que estamos viendo del lado derecho, son pacientes que no tienen tantas proteínas plasmáticas. Por tal motivo el medicamento no se va a distribuir, no se va a excretar, porque las proteínas se necesitan también para la excreción, y por ende una dosis que era la correcta según peso, pues va a terminar siendo una dosis letal. Entonces son aspectos que debemos tener presentes. El grado de hidratación creo que ya se los expliqué. Obviamente debemos evaluarlo, ya sea con un pellizco. Bueno, obviamente los porcentajes de deshidratación se evalúan con diferentes características. Eso no lo pueden perder de vista. Pues haciendo la prueba de retracción cutánea, puede ser mirándole la órbita ocular, las mucosas, si están secas o no están secas, ¿cierto? El tiempo de llenado capilar también funciona, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esas características, yo determino si el paciente necesita un estado de fluidoterapia correctivo y en el caso más grave, si necesita algún tipo de electrolito específico, por lo menos en el caso de los pacientes que tienen algún tipo de diarrea o vómito, ¿cierto? Las mucosas. Bueno, no les voy a preguntar porque no están calladitos ahí como tímidos hoy el primer día de clase. Pero bueno, vean que las mucosas reflejan muchas alteraciones que nos pueden servir a nosotros para realizar una buena valoración preanestésica. Ustedes saben que las mucosas, debemos revisar la mucosa conjuntival, las encías, vaginal, ¿cierto? Y sobre todo aquellas que sean pigmentadas. En aquellos perros, la mucosa oral de los chau chau, bueno, ya casi no se ven chau chau, pero siempre es pigmentada. Hay que tener presente, hay que revisar otras mucosas para poder determinar el estado clínico general. ¿Qué nos puede, digamos, la presencia de las mucosas, qué nos puede determinar? Bueno, digamos que dependiendo del color, si son hiperémicas, nuevamente congestionadas, uno podría determinar que, además de tener algún problema de deshidratación, puede tener un problema inflamatorio en la región, ¿cierto? O en su caso, unas mucosas pálidas como tal, ¿cierto? En pacientes que tengan mucosas pálidas, uno podría sospechar de un proceso anémico.
que está quejando al paciente. Entonces, todas esas implicaciones que tiene que el paciente esté anémico, que hablábamos ahorita de el transporte de oxígeno de los glóbulos rojos o el transporte de las moléculas por parte de las proteínas plasmáticas, ¿cierto? Son pacientes que necesitan correctivos o estabilización para someterle a un procedimiento anestésico y quirúrgico, salvo de que lo que le va a salvar la vida sea el procedimiento quirúrgico. También, bueno, no solo las mucosas pálidas denotan una enfermedad, también puede ser que el paciente es muy ansioso o tiene mucho miedo. Entonces, todos esos aspectos debemos nosotros diferenciarlos como tal. Ahora, también tenemos otras pigmentaciones, como son las amarillas, cuando el paciente tiene ictericia, que denota algún tipo de enfermedad del sistema hepatobiliar, ¿cierto? Algún tipo de paciente de obstrucción en la vía de excreción de la bilis o de destrucción de glóbulos rojos. O en su defecto, si tenemos mucosas que sean cianóticas, denota algún tipo de enfermedad respiratoria como tal. Entonces, fíjense que no es difícil, sino es cuestión de irle colocando un poco de lógica al asunto. ¿Qué pasa con la temperatura rectal? Que se sabe que por debajo de 37 grados centígrados y por encima de 40 grados se consideran temperaturas anormales, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos tener presente. Bueno, 37.5, ya usted lo ajusta a la ciudad donde usted labora. Normalmente nosotros trabajamos 37, 36.5, ¿cierto? Por debajo. Y obviamente hay que investigar las causas cuando es por debajo o por encima. Obviamente todo cambia, ¿cierto? Los cuadros de hipotermia, ustedes saben que denota la disminución del metabolismo basal. Si no tiene un paciente por debajo de 36.5 o 37, pues tengo que mirar qué fue lo que pasó, si fue que me pasé de dosis o sencillamente hay algo que estaba previsto, que el paciente iba a estar en hipotensión, por ende iba a tener una hipotermia. Entonces lo que hago es que aumento el fluido o atempero los líquidos, que eso también es otra cosa, que nosotros no tenemos la costumbre de atemperar los fluidos. Yo creo que todos hemos estado canalizados y nos ponen el catéter y enseguida nos bajan un líquido frío que obviamente usted siente cuando va entrando. Y las clínicas, no sé, ¿será que la gente quieren termopreservar a la gente? Siempre son frías las clínicas. Algo igual nos pasa a nosotros acá en el quirófano, ¿cierto? Entonces esas cosas hay que tenerlas presentes. Obviamente, si estamos hablando de que los grados de hipotermia generan estados de disminución del metabolismo basal, obviamente las dosis o los riesgos de sobredosificación, obviamente se van a ver reflejados. ¿Qué sucede entonces en el caso contrario? Cuando nosotros tenemos hipertermia, normalmente se relacionan con cuadros infecciosos, es decir, cuando nosotros tenemos fiebre, normalmente se genera con cuadros de infección aguda, obviamente que tienen que ser tratados, ya que, digamos, el hecho de que haya un proceso infeccioso, las defensas están enfocadas en ese proceso infeccioso previo. Y si usted se somete a hacer una cirugía con un paciente que ya tenga una enfermedad preestablecida, pues va a ser más difícil el tratamiento. Siempre hay excepciones, salvo de que el paciente necesite la cirugía para poder extirpar ese problema. Ejemplo clarito, un paciente que tenga una peritonitis. Si yo no entro a cirugía a tratar la peritonitis, muy probablemente la fiebre pasa en segundo plano, pues yo necesito entrar y lavar, por ponerles un ejemplo. Pero es muy importante, en este caso si voy a hacer una excepción, un paréntesis, y es muy importante cuando se entre a trabajar este tipo de procedimientos por peritonitis, hay que tener un parámetro específico adecuado, son las proteínas plasmáticas. ¿Por qué? Porque yo no hago nada entrando, corrigiendo la peritonitis, pero no hay proteínas plasmáticas, no hay cicatrización. Entonces, en ese orden de ideas, pues no estaría haciendo nada. Entonces, eso tienen que tenerlo presente. Bueno, además de eso, ustedes saben que al igual que la bajada de la temperatura genera una disminución del metabolismo basal, el aumento de la temperatura hay aumento del metabolismo basal y por ende va a haber un gasto mayor, un gasto metabólico mayor, ¿cierto?
Eso implica aumento en la demanda de energía y agua. Entonces, todas esas cosas tienen que ser corregidas al momento de determinar hacer un procedimiento quirúrgico como tal. ¿Qué pasa con el pulso femoral? Bueno, yo diría que hay varios aspectos claves que nosotros debemos tener presentes. El pulso siempre se denota como fuerte y lleno cuando es normal. No se coloca pulso normal, no. Se coloca fuerte y lleno. ¿Por qué? Porque usted puede tener pulsos filiformes, que son cuando ya el paciente básicamente está fibrilando, entonces está mandando pequeñas cantidades en una alta frecuencia. Entonces usted siente por allá muy rápido el golpe del pulso, pero con muy poca fuerza. ¿Qué denota eso? Un paciente que está próximo a, bueno, puede tener una enfermedad cardíaca o que ya está, digamos, en un estado metabólico aumentado, tipo fiebre, ¿cierto? Decaído completamente. Es decir, el corazón está tratando de compensar con frecuencia lo que no puede con volumen, ¿cierto? Pulsos diferentes entre las extremidades, muy común en pacientes, sobre todo gatos, con tromboembolismo de la arteria ilíaca, ¿cierto? Tengan presente, entonces, profe, eso quiere decir que tengo que tomar el pulso en ambos miembros, es recomendable. Pues si no lo tomas, muy probablemente no te vas a dar cuenta de este tipo de enfermedades, ¿cierto? O en su defecto, los pulsos débiles que denotan hipotensión. Entonces ese paciente necesita un grado de hidratación específica, ¿cierto? Muchos pacientes con algún tipo de enfermedades cardíacas que generan extrasístoles. Entonces usted coloca la mano tomando el pulso femoral y el fonendoscopio en el corazón y usted se da cuenta que el paciente late 2 veces, pero usted le llega una sola vez acá en el pulso. Entonces son pacientes que tienen enfermedades cardíacas que usted muy fácilmente puede obviar. Las hipotensiones que se presentan en pacientes con enfermedad cardíaca derecha, como es que este paciente lo que tiene es una citis, muy probablemente van a estar hipotensos, precisamente ¿por qué? Por salida de líquido a terceros espacios. Entonces son cosas que nosotros debemos tener claras al momento de nosotros revisar este tipo de pacientes como tal. Por ende, la ocultación es indispensable en el examen físico. Campos cardíacos, campos pulmonares, familiarizarse con los sonidos. Si ustedes tienen perritos en su casa y les regalaron el fonendoscopio en diciembre o a cuando entró a la universidad, siempre hay el tío o el primo que le regala a uno, la mamá le regala uno el fonendo porque uno va a estudiar medicina o veterinaria. Coja su perrito y póngaselo todas las tardes y escuche el corazón, para que vea que cuando usted escuche un corazón con un soplo o cualquier tipo de alteración cardíaca, usted la identifica fácilmente. O los ruidos pulmonares, es decir, los crujidos, los estridores, los estertores, son muy fácilmente identificables cuando usted sabe que en la tráquea solo se escucha el paso del aire, no se debe escuchar ningún tipo de sonido crepitante. Entonces, cuando yo tengo sonidos como estridores, bueno, un paciente que tiene algún tipo de infección respiratoria, una sobreproducción de moco, ¿cierto? O si el paciente grasnea, el paciente muy probablemente tiene colapso traqueal. No es normal que los pacientes grasneen como un ganso, ¿cierto? O los soplos y las arritmias como tal, ¿cierto? Son aspectos importantes a tener presente dentro del examen físico. Miren que es el más barato, les decía yo, el más económico, pero es que hay que hacerlo juicioso con bastante tiempo. No quise ondear aquí en explicarle lo que es dentro de la anamnesis. Miren que hablamos sobre todo la reseña y el examen físico. Pero la anamnesis como tal se cataloga como el interrogatorio con el propietario. Y eso es una experticia que ustedes van a adquirir a medida que ustedes empiezan a atender pacientes. A preguntar lo que se debe preguntar. A tratar de buscar información del antecedente del paciente, si es súbito, si es crónico, si es agudo, ¿cierto? ¿Qué consume, qué no consume? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en celo? Toda esa información verbal que usted le puede extraer al propietario también es importante dentro de la valoración preanestésica, porque genera información.
Por lo menos, un ejemplo clarito es, si el paciente fue sometido a una anestesia previa, ¿qué tipo de anestesia fue? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Ah, sí, doctor, yo me acuerdo que la última vez que lo operaron, la doctora me dijo que casi se muere porque hizo un paro cardiorrespiratorio. Si usted le dice eso al propietario de la anamnesis, usted tiene que pellizcarse. Cógese fonendoscopio y empieza a buscar las razones por las cuales. O si no, seguirle preguntando al propietario. Y posteriormente usted investiga a fondo ahí, porque ya le están dando un antecedente. Usted no quiere correr el mismo riesgo, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, esto era lo que le estaba explicando precisamente, o sea, tener en cuenta el historial como tal. Bueno, aquí les puse unos ejemplos de vómitos, diarreas, ascitis, o tratamientos anteriores, ¿cierto? Con medicamentos que puedan alterar el uso de los que usted va a usar, o para tenerlos presentes para no mandar los mismos, ¿cierto? En síntesis, ¿qué es lo que hacemos? Una lista maestra. Esto lo vamos a trabajar cuando ustedes estén en noveno, lo que es el ECOP, el sistema, el examen clínico orientado a problemas, pero básicamente es esto que está aquí, donde nosotros colocamos los sistemas que posiblemente están afectados, teniendo en cuenta las características que nos arrojó la historia clínica. No es nada diferente a lo que yo creo que ustedes han visto. Bien, teniendo en cuenta cuáles son los posibles sistemas afectados, pues yo genero unas pruebas diagnósticas, unas pruebas diagnósticas que me van a llevar a que yo conozca a profundidad lo que tiene el paciente. En este artículo, digamos que esto no es una camisa de fuerza, muchachos, pero en este artículo hablan de tener una batería de pruebas de primera intención y de segunda intención. ¿Qué cambia? La intensidad, el número, perdón, de pruebas que se realizan, pero repito, no es una camisa de fuerza. ¿Por qué no es una camisa de fuerza? Porque usted puede hacer un hemoleucograma completo y podría hacer ciertas químicas, creatinina, proteínas totales, urea, LT, AST, ¿cierto? Y fosfatasa alcalina. Digamos que esta está completica. El hemoleucograma aquí está completo, pero usted, un paciente que usted al examen físico no denota ningún tipo de enfermedad urinaria, usted no le hace un análisis, ¿cierto? Mire que usted tiene, lo que estoy tratando de explicar es que no es una camisa de fuerza. Voy a hacer batería de prueba de primera intención, voy a hacerle todo esto. No, un momentico. Usted tiene toda la potestad para decidir que sí y que no, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las pruebas que usted necesite, pues, dependiendo de lo que usted halle en la valoración preanestésica, usted determina qué pruebas se deben mandar. Porque recuerden que les expliqué, es una balanza entre los beneficios y el gasto. Pero más adelante se lo expliqué. Muchas cosas que les expliqué ahí adelante las van a empezar a entender aquí. Obviamente animales de más de 7 años, un ecocardiograma, yo les digo, depende. Depende de que si yo tengo el oído afinado y yo no escucho ninguna alteración cardíaca, de tamaño, de sonido, pues quiere decir que el paciente está bien. Ahora, que de pronto el paciente llegue para un examen rutinario donde quieran saber todo, pues si el propietario lo autoriza, pues se le hace, ¿cierto? Miren lo que pasa en la de segunda intención. Miren que son químicas mucho más profundas, donde estamos hablando de colesterol, bilirrubina, ¿cierto? Porque estamos evaluando la función hepática. E incluso estamos hablando de la coagulación como tal. Es decir, nosotros queremos saber cómo se está manejando el aspecto de la coagulación sanguínea. También en muchos casos, en pacientes que son críticos, en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad de base o de cuidados intensivos, se hacen gasometrías para poder medir el estado de ácido básico del paciente. Y miren que lo que les decía, por eso les decía, no es camisa de fuerza, porque si yo necesito una ecografía en un paciente que va con una castracioncita, porque de pronto es criptórquido, el paciente es criptórquido abdominal, yo necesito hacer una ecografía para poder determinar si de qué lado. ¿Cómo, profe? ¿Cómo está? Bien.
para poder determinar si tiene algún tipo de, es decir, si el testículo que está intraabdominal tiene algún tipo de patología. Entonces, tercera vez que repito, no es camisa de fuerza, me parece que esto más es un tema del veterinario como tal, ¿cierto? Digamos que hay clínicas que tienen paneles básicos, es decir, le llaman, lo van a escuchar como exámenes prequirúrgicos. Entonces, ¿en qué consiste un examen prequirúrgico? En tener ciertas químicas, un hemoleucograma y algunos incluyen un ureanálisis como tal. Y de ahí para adelante lo que vayan necesitando, ¿listo? Bien. Dentro de la valoración, bueno, entonces miren que al principio les estaba hablando de un trabajo que se hizo de la incidencia que tenían, las complicaciones que tenían los pacientes que tenían menor riesgo anestésico. Cuando les hablaba de menor riesgo anestésico era esto, no les quería decir porque quería que lo entendieran mejor. Entonces nosotros cuando hacemos la valoración anestésica, nosotros siempre vamos a llegar a este punto, en poder decidir qué ASA es nuestro paciente. Entonces los pacientes que son ASA 1 hasta ASA 5 y ASA E, que es el de emergencia como tal. Entonces en el trabajo, ahora se los voy a explicar para que lo entiendan. La clasificación ASA se usa para poder dialogar de forma internacional con otros colegas, ¿cierto? A cualquier latitud. Es decir, yo puedo remitir un paciente de aquí a España y yo puedo decir, este paciente es un ASA 1 porque no tiene ningún tipo de alteraciones orgánicas, fisiológicas, bioquímicas, sistémicas o psicológicas, y este paciente nuevamente se clasifica aquí, y nuevamente los procedimientos quirúrgicos que se hacen son las programadas, castraciones, ¿cierto? Quiectomía, varisterectomía, sutura de piel, bueno, en fin. Pero es muy diferente un paciente clase 4 o ASA 4, realmente se dice ASA 4, que tiene alteraciones sistémicas que ponen en peligro la vida del paciente, un piómetra. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el trabajo que les había explicado al principio, lo que se ha encontrado es que la mayoría de los pacientes que nosotros trabajamos son estos, porque obviamente la cirugía que más se realiza son las castraciones o las esterilizaciones. Entonces, por eso hay mucho más datos. Al haber mucho más datos, obviamente vamos a encontrar mayor riesgo anestésico y por ende quirúrgico. Y la otra razón que les explicaba era que la confianza, ¿cierto? Como son procedimientos, ahí el profesor Mastoy les decía como cierto, uno a veces dice procedimiento menor, procedimiento mayor. No deja de ser un procedimiento quirúrgico con la misma importancia que otro. Entonces, se confían, ¿cierto? Se confían los cirujanos y vienen los problemas, o se confían los anestesiólogos y vienen el problema. Que es cuando yo digo, se usa el mismo medicamento para todos los pacientes. Digamos, listo, el ASA 1 podría entrar un poquito en esa tónica. Pero si el paciente tiene una característica, como lo vimos en la raza, ¿se podría usar lo mismo? Usted se da cuenta enseguida que no se puede usar lo mismo. Estamos. Bien. Entonces, posteriormente a lo que usted hace la valoración preanestésica, ¿cierto? Usted hace la valoración preanestésica, usted le explica al propietario lo que se encontró y lo pone a firmar consentimiento informado, ¿cierto? Entonces está la ficha de valoración, aquí se colocan todo lo que es la reseña, los procedimientos. Esto le va a ayudar a usted a desarrollar lo que es la valoración preanestésica, los tratamientos que está recibiendo, si los está o no los está recibiendo. Miren las características habituales del paciente, nivel de actividad, alimentación, todo lo que vimos allá del examen físico aquí está, bien detallado. ¿Para qué? Para usted al final detallar qué clasificación ASA es. ¿Se dan cuenta? Miren, aquí está. Bueno. Ahora, aquí les voy a... Esto sí está en el artículo que les mostré, que me gusta siempre tenerlo presente para que ustedes se den cuenta que miren que hay diferencias en el tipo de paciente que vamos a trabajar. Entonces, miren, vean, si yo tengo un paciente que es sano, un ASA 1, miren que el agua no debería quitarse sino antes del procedimiento quirúrgico. O sea, usted le puede permitir el agua al paciente media horita antes del procedimiento quirúrgico. Y miren que la comida se restringe de 6 a 4 horas o de 4 a 6 horas. Muy diferente a un paciente que sea, digamos, un paciente joven
¿cierto? Un paciente joven que también no se debería restringir el agua. Y miren que el paciente estos pacientes cachorros no se debieran tener más de 1 o 2 horas en ayuno. Ya se los había explicado, ¿cierto? Entonces miren que aquí en estas tablas ustedes pueden encontrar todas esas características que hemos hablado ahorita, ¿cierto? Todas esas características que debemos tenerla en cuenta dependiendo del paciente. Ya hay tablas, les decía, hay muchas tablas. Bueno, y hay medicamentos. Miren este ejemplo bien bonito. Si yo tengo un paciente que requiere algún tipo de ansiolítico, entonces yo puedo colocarle gabapentina, trazodona, ¿cierto? De 3 a 7.5 miligramos por kilogramo vía oral, en este caso en el perro. O miren que la gabapentina se puede aplicar también antes de la visita. ¿Para qué? Acuérdense, yo necesito que el paciente esté tranquilo, porque si no está tranquilo durante el procedimiento de sedación, ¿cierto? El paciente obviamente va a requerir dosis mucho más altas, a diferencia de si no está tranquilo, a diferencia de un paciente que esté tranquilo, ¿cierto? Entonces aquí están las dosis para, digamos, trabajar aquellos pacientes de los diferentes grados de sedación que yo quiera. Ya esto lo pueden revisar ustedes sin ningún problema. Está muy relacionado, repito, con lo que ustedes vieron en farmacología. Pero digamos que una forma muy amigable para que ustedes se lo aprendan. Los tranquilizantes, en este caso la acepromacina, miren las dosis. Las benzodiazepinas como midazolam, el diazepam, los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Recuerden que la silacina, nosotros usamos mucho la silacina. Bueno, aquí está la dexmedetomidina, que es un producto nuevo con menos efectos adversos que la silacina como tal. Miren que las dosis cambian porque aquí tenemos una sedación moderada, una sedación, digamos, más profunda, una ligera sedación, depende de lo que nosotros queramos. Este de acá arribita es el que se usa para el protocolo en casa. Recuerden que les dije, dependiendo de, tenemos 3 maneras donde actúa la valoración y es esto. Otro aspecto muy importante son los diferentes protocolos que se usan como coadyuvante al uso de los medicamentos y son los anestésicos locales. Entonces no voy a ondear en esto porque esto lo van a leer ustedes, pero sí es muy importante que yo se los haga saber. En este caso vemos cómo se hace una aplicación intratesticular para hacer una orquiectomía. Orquiotestículo, ectomía, extracción, ¿cierto? Y entonces esto lo que hace es que me disminuye la cantidad de anestésico que yo necesito de forma sistémica. Se dan cuenta que lo que estamos es potencializando los medicamentos, disminuyendo el riesgo anestésico. Al tener menos anestésicos sistémicos circulando, yo estoy mejorando el pronóstico del paciente. Esto por lo menos en los machos. Vean que la dosis es de 1 miligramo por kilogramo en gato, 2 miligramos por kilogramo en perro, normalmente de lidocaína, realmente. El lidocaína. Bupivacaína es mucho más tóxica, la dosis debe ser un poco más moderada. Sí, bueno, perdón, esta aquí, es de 4 miligramos por kilogramo y de 6 en gato y perro respectivamente lidocaína. Y la de bupivacaína es menor porque es mucho más tóxica. Nosotros normalmente usamos esto, 4 a 6, perro y gato, porque nosotros usamos más lidocaína. Se infiltra hasta que el testículo se temple. O sea, como él de todas maneras, el testículo es blandito, pero cuando usted le empieza a meter lidocaína, él se templa. No es necesario que le ponga, si es un perro, los 6 miligramos completos. Póngalo hasta donde ya usted sienta que se templa. ¿Listo? Y en las perras, con el mismo principio, tratar de disminuir un poco más el uso de los medicamentos sistémicos. Ustedes pueden instilar lidocaína a dosis de 2 a 4 miligramos para gatos, de 4 a 6 miligramos por kilogramo en perros. Bupivacaína, exactamente lo mismo, pero repito, son más tóxicos. Yo le tengo más miedo, pero bueno, ya ustedes decidirán. Entonces, esto genera un grado de analgesia de 2 horas en el sitio local y los pacientes se despiertan con mejor confort, nada de vocalización. Y recuerden que estamos trabajando en pro de los
digamos, de los pacientes como tal. ¿Listo? Y otro, digamos que otra maniobra que permite potencializar también los efectos de los anestésicos digamos, de la anestesia general es la epidural, que tiene también el mismo principio, es disminuir el uso de los medicamentos sistémicos a dosis de 0.1 miligramos por kilogramo, ml por kilogramo, ¿cierto? De lidocaína. En este caso se hace el umbrosacra, como ven aquí arriba. Nosotros sí podemos hacer epidurales altas en los perritos. En los grandes animales es más difícil. En los grandes animales lo que hacemos es epidural baja, que son sacracolcilla. Es decir, aumentamos. Si quiero hacer una epidural alta, yo lo que hago es que aumento la dosis para que el medicamento llegue acá, donde está la médula. ¿Sí me hago entender? Es muy diferente en el perro que en los caballos y en los bovinos. Bien, teniendo claro eso, entonces vemos que, en resumen, tengo que hacer una buena valoración preanestésica para mirar el riesgo anestésico. Tengo las herramientas, porque las herramientas son el examen físico, la historia clínica como tal, que engloba todo, y los exámenes de laboratorio o ayudas diagnósticas que pueda usar. Y además de eso, en mi protocolo anestésico puedo incluir estas maniobras analgésicas y anestésicas accesorias que me ayudan a disminuir en dosis los medicamentos que ya yo escogí. Y además de eso, también me permiten estos medicamentos tener una etapa de trabajo previa en casa, en el caso de que el paciente sea agresivo o sea muy ansioso. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué van a encontrar ustedes en el archivo que yo les mandé? Van a encontrar básicamente esa etapa básicamente van a encontrar esto. Lo alcanzan a ver bien ahí en su pantalla. Eso es lo que van a encontrar. Y eso es lo que yo quiero que en el taller que van a hacer, digamos, van a hacer un resumen. No creo que se pueda en grupo, que la idea es que lo haga cada uno a mano. Es un resumen precisamente de las características de cada una de estas etapas, ¿cierto? Cómo se desarrolla cada una de esas etapas. Lo pueden hacer en una hoja, o sea, en una hoja, 2 caras, lo más resumido que puedan, pero lo ideal es que se lean, bueno, para poderlo desarrollar tienen que leerse todo el artículo. ¿Listo? Es muy sencillo, les va a servir para la vida, ojalá a alguno le guste la anestesia, porque es un camino laboral muy bonito y que en nuestro medio hace falta. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. Nada. Bueno, muchachos, no siendo más, entonces me pueden enviar eso al correo. Ya les voy a dar mi correo. Me lo pueden enviar. Lo escanean y me lo envían. Y listo, yo lo voy revisando, lo voy leyendo. Cualquier duda que tengan, bueno, yo no les dije mi horario de atención, pero creo que al igual que la doctora, bueno, que los otros doctores, nosotros tenemos un horario, pero en el momento en que estemos desocupados, estamos prestos a ayudarlos, listo. Entonces, no sé, profe, ¿estás por ahí? No, bueno. Bueno, muchachos, entonces en ese orden de ideas, pues nos vemos. Espero que tengan un buen día. Nos vemos en la próxima clase, ¿listo? Listo, profe, gracias. Gracias. Feliz día, chao. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien, Dana.